Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de las diferentes acciones afirmativas que habrá de implementar el Instituto Nacional Electoral en las elecciones de 2024 para garantizar una auténtica representatividad de la ciudadanía. Y para hablar de ello, hoy nos acompañan aquí en el estudio la consejera Rita Bel López y el consejero Uquib Espadas. Bienvenidos ambos, un gusto tenerlos hoy con nosotros. Un gusto. Me gustaría empezar de lo básico, hablando de acciones afirmativas. ¿Qué entendemos por acciones afirmativas? Bueno, a ver, las acciones afirmativas en términos generales son medidas legislativas o administrativas que se toman para compensar la vulneración que la sociedad hace a ciertas personas o compensar desventajas que por sus distintas características o condiciones pueden tener en la sociedad. Esto afecta muy distintos tipos de personas. Muchos de nosotros podemos ser vulnerables en algún aspecto y en general las acciones afirmativas son disposiciones que compensan estas desventajas. Para efectos electorales, estas acciones afirmativas se han traducido en las elecciones anteriores en la reserva de cierto número de candidaturas para personas con características particulares que, de acuerdo con la Constitución, las leyes y las definiciones del propio instituto, requieren potenciar su representación política a través de la inclusión de candidaturas. Yo pensaría que ya para 2024 estaríamos mucho más adelantados, pero no del todo, Rita. No es así. Todavía hemos recibido aquí en el INE a varios colectivos de estos grupos en situación de vulnerabilidad y bueno, pues todavía nos señalan los retos que todavía existen y de verdad que creo que en materia electoral es donde más avances hemos tenido, a diferencia de otras áreas en donde también tienen una agenda pendiente. ¿Cuáles serían los principales sobre qué sería, obviamente, género, me imagino, pero cuáles serían como los grupos? No, a ver, el debate de género es un debate que ha avanzado mucho y que corre por una pista separada. Es decir, no hay en la definición de las reservas de lugares para ejercer una acción afirmativa, no se consideran específicamente la condición de género, si bien, como en todo lo demás, debe respetarse la paridad. No, aquí hablamos, bueno, a ver, en principio de lo que se trata es de distinguir las personas y grupos que más susceptibles de ser vulnerables son en nuestra sociedad y eso está definido en términos generales en el artículo 1 de la Constitución. Ahora bien, traducir las definiciones generales del artículo 1 en medidas reglamentarias específicas pues ha sido una tarea no exenta de dificultades que hemos venido realizando. En el acuerdo de este año se reconocen 6 categorías. De manera separada consideraría yo a los pueblos originarios, que van a disponer de 30 lugares en las candidaturas, de las 500 candidaturas de cada partido, y otras 5 categorías de grupos vulnerables que van a disponer en conjunto de 20 candidaturas más de cada partido político. Y estas son personas en condición de pobreza, personas LGBT, afrodescendientes, personas con discapacidad y mexicanos migrantes y residentes en el extranjero. Vaya, aquí ya empezamos a entender un poco más el panorama, que si bien se presta mucha vulnerabilidad. Específicamente estas serían entonces las acciones afirmativas sobre las cuales habrá de implementar el INE en las elecciones federales de 2024. Sí. Para ejecutar esas acciones afirmativas se reservarán 50 lugares, que es el 10% de las candidaturas de cada partido político. En el pasado, ¿qué nos ha enseñado la historia en este sentido? Bueno, la primera gran lección que la experiencia del 21 nos arroja, y esto no es algo que interpretemos libremente quienes tomamos la decisión, sino que lo hacemos principalmente sobre la base de un estudio que este instituto encargó al Colegio de México para valorar la eficacia de la elección por cuotas tomada en el 21.
Y lo que el informe del Colegio de México nos dice es que en efecto se logró dar visibilidad a estos grupos vulnerables, pero que esa visibilidad no se tradujo de manera plena en una representación legislativa, es decir, en que las personas electas con estas características, en efecto dedicaran su trabajo legislativo a temas de interés de los grupos que se supone que representan, y más aún que esas iniciativas, que esa actividad fuera eficaz para lograr medidas, medidas reales, claro, aplicables a estos segmentos de población. Rita, en tu experiencia, en el pasado, ¿estas medidas han logrado reducir la brecha? Pues lo que ha ayudado es esto a visibilizar. Todavía para reducir se necesita una serie de políticas públicas que también tienen que estar impulsadas desde otros espacios y en otras instituciones, pero lo que ayuda mucho es a visibilizar y también a organizar en colectivos que permitan también estar vigilantes de lo que estos representantes o mujeres que también son representantes puedan realizar actividades en relación a sus agendas específicas. Entonces, pues sí está visibilizando, está abonando, pero también requiere de otro tipo de políticas públicas que también impulsen para que pueda reducirse de manera significativa esta brecha. Claro. ¿Y cómo podríamos lograr que efectivamente estos grupos minoritarios legislen, o sea, que se legisle a favor de estos? Bueno, esa es una de las tareas a que hemos dedicado más reflexión, y justamente algunas de las novedades que hay en el modelo que pretendemos implementar en el 24 tienen que ver con esto. Por ejemplo, no se establecen ya cuotas fijas para cada categoría. Okay. Esto dependerá de las disposiciones programáticas de cada partido, es decir, la expectativa no es que todos los partidos postulen lo mismo, sino que de acuerdo con su programa y plataforma electoral hagan postulaciones diferenciadas. Y la idea de esto es abrir una puerta muy amplia para que distintas organizaciones sociales, grupos, personalidades que dedican su esfuerzo o que enarbolan agendas vinculadas a estos grupos, pues entren en interacción con los partidos políticos a fin de definir agendas legislativas, compromisos electorales. Esto es, así funcionan las elecciones en democracia. Los grupos con distintos intereses buscan partidos políticos en disposición de impulsar esos intereses y que en consecuencia postulen candidaturas comprometidas a llevar a cabo esta representación legislativa. Esa es la idea, que en lugar de que sea totalmente una decisión tutelada por el instituto, que lo estará porque se están definiendo espacios y categorías, abrir un margen para que los distintos actores sociales y políticos acuerden agendas legislativas e impulsen a personas comprometidas con esas agendas legislativas. El fin de esto es lograr que la presencia de personas de distintos grupos se traduzca en que los millones de personas con esas mismas características vean en las cámaras sus intereses traducirse en propuestas legislativas y parlamentarias. Claro, que sean vitales. Y en ese sentido, o sea, ¿cómo quedaría en esta parte? ¿También es obligación de los partidos sí incluir a todos estos? Bueno, los partidos tienen la obligación de incluir al menos a una persona de cada una de estas características. Bueno, en el caso de los pueblos originarios, ahí son 30 lugares. Sí. El gran cambio en relación con el 21 es que ahora en esos 30 lugares podrán dar representación, es decir, potencialmente esta cuota beneficiará a cualquier indígena que viva en cualquier lugar, en cualquier comunidad indígena del país. Antes esto se había hecho restringido a las zonas de más alta densidad poblacional indígena, ahora no. Esta fórmula se abre a las 300 diputaciones, de forma tal que comunidades indígenas que no tienen una alta densidad también pudieran lograr representatividad, porque pues son poblaciones que están en condiciones distintas. No es lo mismo ser tarahumara que ser maya. El claro. Peso demográfico, claro. El dominio territorial, la presencia política que de por sí tiene cada grupo cambia mucho. Entonces, al ampliar esta cuota a todos los distritos del país, pretendemos estimular
que comunidades que están lejos de sus comunidades de origen o que son comunidades muy pequeñas de por sí, comunidades lingüísticas, comunidades migrantes que hay, que son muy importantes en ciertas zonas, puedan lograr también una representación política. Está más que interesante el tema. ¿Me permiten? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque hay mucho más que hablar acerca de las acciones afirmativas en las próximas elecciones. Volvemos enseguida. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros hoy en Democracia en la Mesa, hablando en esta ocasión acerca de las acciones afirmativas para las próximas elecciones federales de 2024. Y está interesante hablar de las distintas categorías que se busca integrar, postular justamente para las próximas elecciones, entre ellas el tema de la pobreza. Hablábamos, nos dijo justamente el consejero Uquib, pueblos originarios, pobreza, LGBT, afrodescendientes, discapacidad y migrantes. La pobreza creo que sigue siendo una de las, todas son vitales, pero una asignatura pendiente que no pues impide a mucha gente pues que efectivamente se tenga esta representatividad. ¿Cómo lograr una real participación? Bueno, pues justo esta es la nueva categoría que estamos incluyendo en las acciones afirmativas. Fue parte de una serie de debates y también de una serie de categorías que también estuvimos revisando, porque la idea con el principio de progresividad es también abrir este espacio que es el Poder Legislativo para la inclusión de la ciudadanía con lo diversa que es y cada una de estas categorías con sus problemáticas muy particulares. Entonces, habíamos analizado varias en mesa, pero justo una que vimos que atravesaba todas las demás es la de la pobreza. Y entonces nos decidimos por ahora, justo como estamos hablando de un nuevo modelo, pues decidimos optar por esta. Y bueno, pues la idea es que justo una persona que esté en estas situaciones puedan acceder a estos espacios con la idea también de que al interior se escuchen sus problemáticas, sus ideas y ver qué cambios se pueden impulsar desde ahí. Entonces es bastante interesante, ha tenido también sus críticas, pero bueno, apostamos justamente, como te decía, a varias otras que están tocadas por esta misma condición de pobreza y bueno, pues es una apuesta que estamos justo haciendo para estas acciones de este año. Sí, pienso que cuando se habla de vulnerabilidad o minorías, esta interseccionalidad que afecta y que se cruzan y que pues es muy determinante. ¿Cómo lograr que efectivamente estas acciones afirmativas sean contundentes y que efectivamente avancemos en el tema de paridad? Bueno, mi convicción es que estas acciones afirmativas tienen que ir vinculadas necesariamente a la naturaleza de las elecciones, es decir, a los votos. Todas las personas que se encuentran en condiciones, en algunas de estas, no todas las personas, todos los mayores de 18 años de estas condiciones tienen el derecho al voto. Y lo que el INE tiene que contribuir a hacer es a que se normalicen las relaciones políticas sociales entre estos grupos y su necesidad de representación política con la vida y las candidaturas de los partidos políticos. Es decir, en la medida en que los partidos políticos se ven obligados a postular personas de ciertas características, pues no nada más lo van a asumir como el cumplimiento de una obligación, sino porque además tienen que decidir cuánto de los lugares van a dedicar a cada grupo, tendrán que tratar de implementar esto
buscando lo que a los partidos les interesa por encima de todas las cosas, que son los votos. De esta forma, si nosotros logramos que proceso tras proceso, personas en condiciones de vulnerabilidad o quienes defienden agendas en favor de los intereses de estos grupos alcancen cargos legislativos y esto se empiece a proyectar socialmente, bueno, primero lograremos que esta visibilidad se traduzca en acciones legislativas concretas, pero más allá de eso, en términos de la vida democrática del país, esto contribuirá a que en el rejuego democrático, en la visibilidad de los temas públicos, en el debate y en las decisiones públicas, estos segmentos poblacionales estén incluidos. Y esto es una de las razones fundamentales para incluir la pobreza. La pobreza no solo es con mucho el factor que más lesiona a personas de todas las características en este país, bueno, de muchas características en este país, sino que además demográficamente es la condición que a mayor volumen de población afecta. Estamos hablando que, de acuerdo con el INEGI, el día de hoy tenemos algo más de 56 millones de personas en condición de pobreza. Evidentemente, estas personas tienen muchísimas necesidades y muchas de estas tienen que ver con el orden jurídico del país. Eso por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que para vencer la pobreza habrá que oír qué es lo que las personas en condición de pobreza piensan de esto mismo y proponen para esto, especialmente en un contexto en el que los objetivos del milenio, asignados por nuestro país, los objetivos 2030, tienen como prioridad número uno y como objetivo formal número uno, acabar con la pobreza en el planeta. Sí. Parece que en 7 años va a ser difícil que lo logremos, pero en todo caso hay que discutir esto políticamente y creo que esto es un paso firme para que este debate se dé. En este sentido, ¿cómo lograr aterrizar y que efectivamente quienes elijan busquen estos, o sea, bajo qué criterios se seleccionará a quienes van a estar postulándose para este tipo de acciones? Pues justo es también parte de la tarea que estas acciones le va a dejar a los partidos políticos de que puedan buscar perfiles con cierto liderazgo que agrupen también estos colectivos y que también sean apoyados por los mismos colectivos, porque justo es el objetivo, como bien lo decía el consejero Ukip, es también que se vote por estas personas y que también haya quienes estén dando seguimientos a su trabajo legislativo. Entonces ahí los partidos casi todos tienen una agenda con algunas con estos temas para personas con situación de vulnerabilidad y entonces bueno pues tienen que revisar al interior estos perfiles que trabajan. Porque para uno que está del otro lado simplemente se ve como que se maquilla o como que es un tema que se habla por encimita, como cuando toca el tema de hago un paralelismo, tal vez no aplica del todo, pero como el cambio climático, que es vital, que sabemos que no hay que postergar, pero sigue siendo un tema como superficial. ¿Cómo lograr que esto efectivamente no quede igual? Bueno, otra vez apostándole a la naturaleza de la democracia. Así como los partidos políticos quieren votos, los políticos en lo individual también quieren votos. Claro. Entonces, si el que una persona pueda llegar, digamos, a través de la cuota para personas LGBT a la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Diputados toma acciones en favor de este segmento de la población, es de esperar que esto le gane 100%. Aprobación electoral y que se traduzca en votos tanto para él, que necesariamente busca, bueno, no necesariamente, pero de manera natural buscará la reelección, como para el partido que lo promueve. En caso contrario, para el partido esto habrá representado un desperdicio de una posición, es decir, una persona que tenía que defender cierta agenda destinada a cierto público electoral no lo hizo y eso a mi partido político no me conviene, porque yo estoy buscando que esas personas voten por mí. Me parece que se trata de reacomodar los estímulos políticos de una manera distinta en la que los intereses de quienes defienden ciertas demandas, los partidos políticos y el electorado converjan. Y la sanción y la aprobación será pues la misma que en elecciones, donde también hay que decirlo con absoluta franqueza, tenemos el mismo problema de manera general. Sí. Es decir, ¿cómo hacemos que todos los que llegan a ser legisladores efectivamente legislen en favor del conjunto de la población? Exactamente. En este caso, y para ilustrarnos, ¿habrá un ejemplo
de éxito, un caso, o sea, un tema como que sí se ha logrado efectivamente avanzar? Sí, hay varios. Yo creo que hay varios y en cada uno puede señalarse personas que han ocupado estos espacios en la Cámara de Diputados, diputadas y diputados indígenas que han estado impulsando temas muy importantes. De hecho, no tan recientemente, pero sí se aprobó el reconocimiento de las lenguas indígenas como lengua también, como idioma de nuestro país y han hecho un gran trabajo por visibilizar sus espacios, su trabajo, al igual que las personas de la comunidad LGTB. También hay diputadas que están todos los días poniendo el tema en la agenda, señalando, e incluso presentando también recursos, ¿no? Ante la violencia que todavía genera que ocupen estos espacios. Entonces yo creo que han llegado, se empiezan a apropiar del espacio y están teniendo mucha visibilidad. No toda la que quisiéramos, claro, pero creo que sí ha sido un referente y un espacio que muchas y muchos han aprovechado muy bien. Pero sí, es cierto, hay que hablar del tema y hay que exigirlo y a la vez, sí, es una cosa como aceitar, ¿no? Cada una de las partes para... Normalizar, diría yo. Es decir, en una democracia es normal que distintos segmentos sociales tengan demandas políticas, que esas demandas políticas sean asumidas por organizaciones y personalidades y que los partidos políticos busquen incorporar esas demandas de acuerdo con sus programas. No todos los partidos tienen la misma posición respecto a las distintas demandas, que esto es algo que también pretendemos reconocer con este acuerdo, pero de forma tal que esas demandas se incorporen de manera ordinaria, rutinaria, a la vida política del país. Porque, a ver, una de las cuestiones que tienen las medidas afirmativas es que, en tanto que son medidas compensatorias, que introducen elementos de autoridad en cosas que en principio no tendrían que estar, también son medidas cuyo diseño implica que son temporales. Es decir, no podemos hablar de que en México de aquí a que el sol se enfríe va a haber una cuota para personas vulnerables. No, la idea es que la vida electoral se normalice claro, y no solo haya personas de todo tipo que levanten demandas para estos grupos en cualquier legislatura, sino que además, y esto es muy importante en el caso particular de ciertos grupos, que una persona de ciertas características tenga las mismas posibilidades, que esas condiciones no la descalifiquen para ocupar la representación de todo el mundo. Es decir, que ser indígena no quiera decir que uno sea visto como menos para ser votado pues, en algunas zonas del norte de la ciudad, por decir algo, claro, o que una persona LGBT tenga que ocultar esa condición para que los electores no la rechacen. Totalmente. Que esa sería la normalidad social y electoral. Bueno, hacia eso avanzamos. Para lograr eso socialmente falta mucho, pero a la normalización electoral creo que sí va a contribuir mucho este modelo de cuotas. Sin duda, muy interesante. Momento de hacer otra breve pausa, pero volvemos enseguida. Estamos en Democracia en la Mesa. Continuamos. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Democracia en la Mesa. Consejera Rita, se nos agota el tiempo, llegamos al tercer bloque, pero me gustaría ahondar sobre qué retos efectivamente enfrentará tanto la implementación como el cumplimiento de estas acciones afirmativas en las elecciones de 2024. Hay ahí un gran pendiente para los partidos políticos. En diferentes reuniones con diversos colectivos nos han manifestado pues
el uso de la simulación por parte de los partidos, de postular personas que no representan a ninguna de estas categorías. Entonces, bueno, pues ahí es importante que los partidos sepan que los están observando, que están documentando también este tipo de situaciones, y bueno, pues el llamado pues justo a pegarse y a ser transparentes y a revisar dentro de estos colectivos al interior de su propia militancia, de sus propios simpatizantes, pues estos perfiles para pues no tener que simular, porque bueno, pues también el INE ha realizado ya hay diferentes acciones y bueno, el tribunal también ha quitado alguna de estas candidaturas en donde se ha logrado comprobar. Pero bueno, van a estar vigilantes, lo dijeron muchos colectivos, y este es uno de los retos que yo más veo, y también una gran demanda por parte de todos estos colectivos. Igualmente creo que a la ciudadanía también tiene que revisarlo de manera profunda e interna la postulación de estas candidaturas. Todavía existe mucha discriminación y en redes sociales muy probablemente haya violencia justo atendiendo a las categorías específicas de quien ocupe estas candidaturas. Entonces ahí también pues tendrá que ser el llamado y también una serie de información, de campañas a fin de que estos espacios sean ocupados con libertad, sin ningún tipo de violencia. Claro, elevar el nivel y sí comprometernos y estar muy al pendiente, señalando y apuntando, exigiendo, tal vez. Consejero, también me interesa que su opinión respecto a cómo poder implementar también este tema de acciones afirmativas en elecciones locales. Bueno, a ver, lo primero que hay que reflexionar en este punto, me parece, es que es un aspecto en donde la realidad nos impone el federalismo. Es decir, no somos una república federal nada más porque era un orden político que nos pareciera más justo, sino porque las condiciones de cada estado son diferentes. De forma tal que la población en condiciones de vulnerabilidad y las necesidades de representación política también son diferentes. Bueno, creo que la pobreza golpea más o menos, no tan parejo, pero digamos que encontramos amplios segmentos de personas en condición de pobreza en cualquier lado. Pero digamos, el volumen de la población indígena es muy diferente en Oaxaca o en Yucatán de lo que puede ser en Aguascalientes o en Nuevo León. Y el tratamiento en consecuencia a estos segmentos poblacionales es distinto. En el caso de Yucatán, yo creo, a ojo de buen cubero, algo así como 75 de los 100 municipios, 106 municipios, debe haber una mayoría poblacional maya. Hay municipios arriba del 90% donde discutir, por ejemplo, si el presidente municipal debe o no debe ser maya, es una discusión absurda porque el presidente municipal ha sido maya desde que hay elecciones y lo seguirá siendo en el tiempo previsible. Bueno, con alguna excepción en cuyo caso pues habrá sido alguien que no era maya y de todos modos fue votado por los mayas, ¿no? En otros lugares no, en otros lugares hay una necesidad más amplia de representación. Pienso, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, las poblaciones indígenas autóctonas son demográficamente mucho menores que en el sur del país, pero tienen una recepción de migrantes indígenas que forman comunidades migrantes y que tienen otro tipo de inserción en la sociedad y otro tipo de necesidades. Me parece que en términos generales esto es un asunto que debe atenderse primero procurando que la mayor cantidad de personas en condición de vulnerabilidad se puedan ver beneficiadas por estos instrumentos. Y sobre esa base de procurar que sean instrumentos que ayuden a modificar la realidad, que no sean instrumentos simplemente como medidas de compensación, que eso ya está bien, pero que estas medidas de compensación contribuyan a modificar las condiciones de vulnerabilidad misma para efectos electorales. Para efectos sociales, hombre, es muy amplio y el Instituto Nacional Electoral o las autoridades electorales no tendrán esta capacidad. Y finalmente, me parece que es importante que los modelos que se adopten reconozcan que los partidos políticos proponen atender estas condiciones de diferente manera y que los electores de esos partidos esperan diferentes soluciones a las condiciones de discriminación y que el modelo de cuotas debe ser flexible consecuentemente y no suponer que todos los partidos deben proponerle lo mismo a la sociedad. Muy cierto.
Este tema, hablando de esta última categoría y el tema de la migración que hoy por hoy rebasa y excede, ¿qué vislumbran ustedes en este sentido? Creo que es un punto álgido en muchos sentidos que se ha desbordado y ha salido de las manos en muchos sentidos y que no pinta para mejorarse dentro de muy poco. Así que en ese sentido, ¿qué opciones o simplemente con tomarlo en cuenta e incluirlo será suficiente? Bueno, el asunto de la migración es una cuestión sumamente compleja. Yo sí, acá soy disidente de muchos puntos de vista en ciertas posiciones. Por ejemplo, creo que el altísimo volumen de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos no significa que históricamente seamos una catástrofe como país. Ese es un vínculo que se da entre todos los países pobres que tienen frontera con países ricos. Pensemos lo que pasa cuando se cruza de África a Europa a través del Mediterráneo y las escenas monstruosas que se ven. Y esto ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Así Entonces, en la medida en que las condiciones de desarrollo económico de nuestro país generan oportunidades de desarrollo personal, económico y profesional distintas de las que se generan en un país del primer mundo, tenemos que asumir que los flujos migratorios seguirán. Sí, es que son una parte constante y significarán, entre otras cosas, para México una enorme pérdida de capital humano todos los días. Jóvenes en edad de trabajar, profesionales formados en el país, gente altamente especializada que efectivamente encuentran otras condiciones de trabajo. Esto también quiere decir que la capacidad no solo del Estado mexicano, sino de la sociedad mexicana por compensar estas desventajas son limitadas. El INE hace una aportación muy significativa para que quienes se van del país mantengan sus derechos políticos. En ese sentido, nosotros pues, nos hemos apegado a la Constitución y a las leyes. El Tribunal Electoral, a partir del 21, tomó la decisión de que también debe garantizarse una representación política a quienes, siendo mexicanos, viven hoy fuera del país. Y esto se ha implementado, me parece que con razonable éxito. Quiero decir que entre los mexicanos que viven en el extranjero hay grupos muy activos, con una militancia muy intensa, y que efectivamente ponen mucha atención a lo que hacen los diputados migrantes. Igual, bueno, pues en efecto el INE ha garantizado los derechos para que las personas, aún no estando en su país, pues puedan votar y también participar activamente, por supuesto con las limitaciones que por simple hecho tienen, pero bueno, también hay otras acciones como el voto anticipado para personas que no pueden salir de su casa por cuestiones de salud o por alguna lesión, y también el voto en prisión preventiva, que también es todo un reto. Entonces, estamos haciendo todo por todos lados para que las personas participen a pesar de alguna situación que se los imposibilite. Pues creo que con esto englobamos básicamente el tema. Me gustaría también el punto de vista en cuanto a la simulación, este tema que es como una asignatura pendiente, ¿qué posibilidad habría para...? Bueno. A ver, no, yo veo dos grandes vías. Tema de otro programa. No, a ver, el esfuerzo institucional se hace con relativo éxito, es decir, que haya habido simulaciones exitosas no quiere decir que no hayamos logrado filtrar muchas y que no se hayan tomado disposiciones para evitarlas. Pero a mí me parece que una fórmula general de la política también debe operar para las medidas que nosotros tomamos. Y es que en política más vale apostarle a los vicios que a las virtudes. Entonces, yo reitero, ¿cómo vamos a evitar que una persona que dice ser representante de pueblos indígenas o de personas con discapacidad no simule, haciendo que sea irrelevante? Es decir, que si esa persona realmente en el fondo de su corazón sí se siente indígena o no se siente indígena, no sea factor, sino que lo que evaluemos sean sus hechos. Como dice el versículo bíblico, por sus obras los conoceréis. Sí. Es decir, no tratar de decidir a priori, porque ahí siempre va a haber fallas. No, lo importante no va a ser la definición. A ver, es importante porque se filtran muchas cosas, pero lo más importante es la definición a posteriori. Esta persona que ocupó una cuota para una persona con discapacidad,
legisló en favor de las personas con discapacidad. Y si no fue así, a mi partido político no me interesa que vuelva a ser candidato, porque mi idea de que legisle por las personas con discapacidad, y otra vez, apostándole no a las virtudes de los partidos, sino a sus vicios, más allá de que lo vean bien, lo que ocurre con el partido es que hizo una propuesta para cierto segmento poblacional y ese segmento no vio ese apoyo y en consecuencia no van a votar por él. Claro. Es decir, hay que poner la codicia por los votos en el centro del arreglo institucional. Interesante punto de vista. Así Rita, es. me gustaría tu conclusión y la importancia, recalcar y destacar el punto de vista del INE en base a justamente a las acciones afirmativas que se esperan para este 2024. Bueno, pues que la experiencia ha demostrado que son necesarias, que hay colectivos que están muy pendientes de lo que se acaba de, pues bueno, no se acaba de aprobar, tiene ya unas semanas que se aprobó, que están pendientes también de a quién se postule y bueno, pues por supuesto que están muy atentos en que esto no se vuelva nuevamente un asunto de simulación, así que ahí hay un punto de atención para los partidos que deberán atender de manera responsable estos espacios y bueno, pues que no hay un retroceso, por el contrario, estamos buscando cambiar este modelo y ver también qué tanto se ha avanzado para los partidos, para estos grupos al interior de los propios partidos políticos y bueno, pues esperando que tengan muy buenos resultados, esperando evitar con ello también la simulación y que pues que más personas lleguen de la ciudadanía con estas problemáticas a estos espacios para representar y para trabajar en favor de la ciudadanía, es lo mejor que nos puede pasar. Sin duda estaremos muy al pendientes. Agradezco a ambos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado también a ustedes hoy aquí en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán informarse de todo el trabajo que la institución realiza para garantizar el cumplimiento de las acciones afirmativas que garanticen una democracia incluyente y paritaria. Muchísimas gracias. Gracias a ambos y hasta la próxima.